Voy a proceder a leer un currículum abreviado de nuestro expositor. El comodoro retirado Rubén Lianza es un piloto militar retirado cuya carrera estuvo orientada principalmente a la investigación y desarrollo. Es licenciado en Sistemas Aéreos y Aeroespaciales y técnico diplomado en Software IPACO de análisis de imágenes. En su carrera de aviador acumuló más de 3.000 horas de vuelo en 20 diferentes tipos de aeronaves. Sus últimos destinos incluyen jefe del Centro de Ensayos en Vuelo de la Fuerza Aérea Argentina, piloto de ensayo y de proyecto en el programa del Sistema de Entrenamiento Conjunto en Avión Primario en la empresa Vought Aircraft en Dallas, Texas, Estados Unidos. Director de Evaluación y Homologación de la Dirección General de Investigación y Desarrollo, jefe de la Oficina de Enlace del programa Pampa en Lockheed Martin Argentina Sociedad Anónima, jefe de la base Antártica Vicecomodoro Marambio durante una campaña completa, jefe del Departamento de Comunicación Institucional y vocero del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina. Durante su carrera de más de 30 años, el comodoro Lianza fue el oficial comisionado DOC para conducir investigaciones de campo y entrevistas de testigos en cada presunto caso de avistamiento de fenómenos aéreos inusuales reportado ante la Fuerza Aérea Argentina. Esa experiencia investigativa en un campo muy poco desarrollado le obligó a crear sus propias herramientas y métodos de investigación basados en premisas científicas, además de compilar un nutrido archivo con sus conclusiones. Entre 1978 y 2016 ha analizado a fondo cerca de un centenar de casos, habiendo podido resolver el 100% de ellos que demostraron ser causados por malas interpretaciones de fenómenos naturales, fenómenos ópticos, objetos artificiales lanzados al aire o asociados a vehículos espaciales de tecnología humana. Después de 30 años de servicio, el comodoro Lianza solicitó su pase de retiro en 2006 y 8 años más tarde fue convocado para ser designado dirección de la Comisión de Estudios de Fenómenos Aeroespaciales de la Fuerza Aérea Argentina, función que ejerce hasta el día de la fecha. Desde que se hizo cargo del CEFAE en enero del 2015, el comodoro Lianza ha rehabilitado la página web de este organismo, publicado en la misma las conclusiones de todos sus análisis bajo el formato de informes anuales que son de acceso libre y gratuito. También ha publicado trabajos de investigación en forma de monografía científica sobre casos históricos que nunca habían sido resueltos con anterioridad por la comunidad de investigadores de estos fenómenos. En junio de 2017 asistió en Le France, Francia, a un curso de capacitación en software IPACO para análisis de imágenes de fotos digitales y video, permitiéndole incorporar a la Fuerza Aérea Argentina la capacidad de análisis y explotación de imágenes del horizonte hacia arriba, cuando hasta la fecha todo el reconocimiento aéreo militar suele ser exclusivamente de arriba hacia abajo. El comodoro Lianza ha conducido seminarios y talleres de capacitación en la materia, metodología de la investigación, dirigido tanto a personal de la institución como extrainstitucional, además de brindar conferencias en distintos ámbitos académicos e institucionales, tal como el Centro Cultural de la Ciencia, dependiente del Ministerio de Ciencia y Tecnología, y el Programa Laboratorio Cero, dependiente de la Comisión Nacional de Energía Atómica y la Universidad Nacional de San Martín. También ha dado conferencias en otros países para instituciones tales como la Comisión Nacional de Estudios Espaciales en Francia y la Comisión de Estudios de Fenómenos Aéreos Anómalos de Chile. También ha aceptado dar entrevistas para medios gráficos, radiales y televisivos, especialmente sobre los temas asociados a reentrada de vehículos espaciales y el seguimiento de sus parámetros orbitales hasta el momento mismo de su caída. Si bien hasta ahora, en su rol de director del CEFAE, el comodoro Lianza ha estado haciendo difusión y educación sobre estos temas, se encuentra actualmente abocado a la tarea de transformar el CEFAE en un organismo rector con capacidad para asesorar a los más altos niveles de conducción, habiendo propuesto la creación en el seno de la Fuerza Aérea de un centro de identificación aeroespacial con capacidad dual, tanto operativa como de adiestramiento del futuro personal, que iría destinado al Comando Aeroespacial del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. Creo que es un privilegio contar con un profesional dedicado tanto tiempo a esta materia. No quiero quitarle más tiempo a él, leyendo su currículum sumamente abreviado. Señor comodoro Lianza, el auditorio todo suyo.
Nosotros no hablamos de ovnis, ni de fenómeno aéreo anómalo, ni nada que apunte a una sola cosa, porque después de muchos años nos hemos dado cuenta que es un popurrí de muchas cosas. Y en 100% de los casos, si alguien está esperando que hablemos de marcianitos verdes, lamento decepcionarlo porque hemos descubierto que en el 100% de los casos son más que nada interpretaciones honestas pero erróneas de objetos ordinarios tomados como extraordinarios por el testigo al momento del avistamiento. Después, al final, vamos a hacer un espacio para preguntas, si se puede, y ahí pueden sacarse todas las dudas sobre lo que pasó en Roswell o cualquier otra cosa que quieran hablar. El temario lo hemos dividido en antecedentes. Aunque parezca mentira, la Fuerza Aérea ya tuvo un par de CFAEs en su historia, ¿no? Definiciones, hay que saber primero lo que es fenómeno aeroespacial y sobre todo lo que es fenómeno aéreo anómalo, que es una especie de sinónimo moderno de lo que sería OVNI, ¿no? La Comisión de Estudio de Fenómeno Aéreo Anómalo de Chile precisamente utiliza este vocablo. Fenómeno aéreo anómalo con respecto a las operaciones aéreas es un tema que a ellos les preocupa mucho también, y estuvimos hace poco en Santiago de Chile. Me pidieron que arme un PowerPoint específicamente sobre este tema, entonces yo en ese título le voy a traer rápidamente qué fue lo que dimos allá. Ovnilogía versus ciencia. Esto es importantísimo por lo que van a ver más tarde. Y aquí la metodología que nosotros proponemos para poder investigar este tema que está en realidad tan poco desarrollado. Entre los antecedentes que tenemos en Fuerza Aérea, de este tipo de iniciativas, ¿no? Porque podría decirse de esa forma, el primer organismo se creó en octubre del 68 y dependía del Servicio de Información de la Jefatura de Inteligencia Aeronáutica. El comandante Liprandi saca un comunicado y sus integrantes fueron el vicecómoro Penn, el capitán Mas Ramón y el suboficial principal Moyano. Estamos hablando año 68. Yo hablé por teléfono hace 2 años con el capitán Mas Ramón y me contó que sí, armaron la comisión y como no había muchas entradas, digamos, piensen que Internet empezó recién en el año 95, en el 68 si alguien traía alguna denuncia de algo a Fuerza Aérea era una joyita porque podía caer una por año, más o menos. Y estuvieron cada uno en sus destinos internos y pasaron muchos años y después de alguna forma se disolvió. Hubo un periodo de varios años de inactividad hasta que en el año 79 el brigadier Grafiña, comandante en jefe en ese momento, crea un área dentro de la Comisión Nacional de Investigaciones Espaciales motivada por la caída de chatarra espacial en General Campos, provincia de Entre Ríos. Ese área estuvo integrada por los capitanes Lima y Rodríguez y funcionó hasta el año 87. Después de vuelta, inactividad y se evaporó, como se evaporó el proyecto Libro Azul, como se han evaporado tantas cosas, y a medida que vayamos desarrollando se van a dar cuenta por qué todas estas cosas se van evaporando. En el 2011, por resolución 414, el jefe de Estado Mayor General de Fuerza Aérea crea la CFAE, integrada por el capitán Mohawk, que nos está acompañando hoy día acá, hasta el 2012, después a partir de ahí el comodoro Aloy hasta 2014, y a partir de enero del 2015 oficialmente por quien les habla. Vamos a empezar con las definiciones. ¿Alguien sabe lo que es un fenómeno? Si agarramos el diccionario de la Real Academia Española, vamos a ver que fenómeno es toda aquella persona, animal o cosa que, siendo del origen que sea, puede ser ordinario, extraordinario, no importa el origen, es percibido a través de los sentidos humanos como extraordinario. Si tenemos eso en claro desde el principio, van a entender todo lo demás. Nosotros hablamos de fenómenos aeroespaciales porque tenemos una gama de cosas que se pueden ver y malinterpretar desde el horizonte hacia arriba. La CFAA de Chile habla de fenómeno aéreo anómalo porque ellos ya lo ven como algo específico. Si ustedes se preguntan qué es lo que estudia CFAE, yo se los resumí todos en una sola diapositiva. Fenómenos aeroespaciales con testimonio más evidencia. Esto abarca un extenso rango de ámbitos y muchos por ahí me preguntan ¿por qué no aceptan solamente testimonios? Porque es como caminar con una sola pata. Realmente es caminar así. Es testimonio y evidencia. Testimonio y evidencia. Las dos se complementan y se puede caminar perfectamente. A menos que la evidencia sea tan contundente que sea condición necesaria y suficiente como para que el testimonio quede en segundo plano.
vamos a decir un caso exagerado, viene un camionero que se cruza con un marcianito verde en la ruta, me lo trae a la oficina, señor, acá tiene el marcianito, yo no quiero saber nada, no, mi nombre no aparece por ningún lado, no tengo nada que explicar. Evidentemente la evidencia habla por sí sola, a lo sumo le preguntaré la hora en que lo encontró y chao, queda libre el camionero, pero me explico, o sea, una evidencia cuando es lo suficientemente de peso puede de alguna forma ser condición suficiente por encima del testimonio. Como nosotros trabajamos en todo este rango de ámbitos, desde el horizonte hasta el espacio exterior, la mayoría de los testimonios que nos llegan son a través de fotos y videos. Lamentablemente la cámara tiene sus cosas también y muchas de las evidencias que nos llegan, nosotros las hacemos de alguna forma etiquetado como fenómenos pseudoaeroespaciales porque en realidad están adentro de la cámara o son producidos por algo óptico. El primero de todos y que da origen a todo tipo de malas interpretaciones son los lens flares o reflejos internos del lente y especialmente aquellos en donde el sol está fuera del campo compositivo. Hay un caso muy típico, no sé si les ataja acá la bocha, se las corro, una foto de la luna donde se ven reflejos internos del lente. Perdón, vamos a correr un poco. ¿Ven al fondo allá? Acá es un caso típico en donde la fuente de luz que satura la cámara y hace que haya rebotes de ida y vuelta dentro del sensor, del conjunto de lentes, perdón, crean estos dos ovnis y en realidad a este mismo fenómeno. Los patrones que se ven en los fenómenos de reflejo interno del lente son de todo tipo. Hay unos que parecen una medusa, otros que son muy parecidos, aunque de cámaras completamente diferentes. Hay gotas de agua sobre el lente, para el cual hemos desarrollado un procedimiento que básicamente tiene en cuenta la dispersión espectral cuando la gota trabaja como un prisma. Lo que hace básicamente es mandar la luz roja para un lado y la luz azul para el otro. La posición de la gota dentro del lente, alrededor del centro óptico del lente, nos va a comprobar que se trata de una gota de agua. También hay basuras sobre el lente que al correrlas con el dedo dan origen a todo tipo de dibujos raros. Fenómenos asociados a los sensores. Cuando el sensor está en un modo sobresaturado, en realidad entrega menos luz de la que reciben. En la parte central del sol los sensores están sobresaturados y producen una cafeaspirina de color negro, por decirlo así, y van a ver muchísimas fotos que tienen ese tipo de fenómenos. Entonces, ahora así, hablando de lo que está fuera de la cámara, hay insectos que hacen tipo de cosas dependiendo del tiempo de exposición, hay aves desenfocadas, incluso aves enfocadas, aunque le parezca mentira, nos mandan fotos de aves perfectamente en foco. Balones de gas helio que pueden ser soltados de a uno, soltados en racimo. Ahora vienen globos de helio que tienen un LED adentro que parpadea y de noche cuando los largan así en racimos o sueltos dan un espectáculo nocturno bastante interesante. Aviones que se ven en el límite de lo explotable. Aviones en vuelo nocturno que se reconocen por sus luces de navegación. Aviones en vuelo diurno que se reconoce por estela de condensación. Los famosos globos Loon de Google que están realmente pululando en todas partes. Y fenómenos astronómicos como entrada de meteoritos, aerolitos. Esto que es un reflejo en una de las 3 espejos de los satélites Iridium. No sé si recuerdan, nosotros en Fuerza Aérea trabajamos con la telefonía celular Iridium cuando estábamos por Cerrezuela o trabajando en alguna zona inhóspita y salía carísimo, salía creo que $100 el minuto. En el año 90 la empresa quiebra y la rescata el Ministerio de Defensa de Estados Unidos y de los 60 satélites que tenía ahora pusieron 100 más, así que hay 160 satélites. Hay 660 espejos dando vuelta en toda la órbita, una órbita polar, y esos espejos cuando uno está de noche, pero el satélite está a una altura que el sol desde abajo del horizonte todavía lo ilumina, se ven este tipo de destellos y dan origen a muchas denuncias de avistamientos. Y también obviamente satélites geodésicos para trabajarlos con láser. Se miden los picos segundos de ida y vuelta hasta la superficie llena de espejitos, como ven acá,
son totalmente pasivos, no transmiten ni reciben nada, nada más que sirven para reflejar. Y producen destellos de 3, de 2, de 1, de 3, de 1, de 2, completamente irregulares. Entonces los ovnílogos que salen a hacer vigilias ven que ese satélite destella de esa forma y evidentemente dicen no puede ser un satélite. Pero son 9 o 10 satélites geodésicos que también están dando vuelta en órbita. Y por supuesto los infaltables Venus y la Luna. Aunque les parezca insólito, también hay gente que filma la Luna a plena luz del día y se lo podemos demostrar con los softwares que tenemos para esos efectos. CFAE y CFA se pueden parecer en la intención, digamos, de explicar estas cosas, pero tenemos dos enfoques un poco diferentes y esto me encargué de mostrárselos a ellos allá, por eso lo digo con total libertad. Para lo que ellos es fenómeno aéreo anómalo en singular, cualquiera puede entender fácilmente que estamos hablando de fenómeno ovni. Dicho en otras palabras, platillos. Yo preferiría llamarlo fenómeno aéreo anómalo, objeto volador extraordinario, OVE, y no identificado, porque lo no identificado es un trabajo sin terminar. Nosotros, en cambio, lo que hacemos es fenómenos aeroespaciales. Que, por ejemplo, acá les pongo una espiral que apareció en la Siberia, en Noruega creo, y si ustedes ven la cantidad de posteos que ha habido en Facebook de esto, se van a reír a morir. Gente que decía que era la entrada a un agujero de gusano, que por fin y civilizaciones extraterrestres por fin se pusieron en contacto con nosotros. Entonces, nosotros lo que tenemos la obligación es demostrarles a ellos de qué están hechos este tipo de anillos espaciales. La última etapa de cualquier cohete Proton de Rusia separa a la Soyuz. Esta es una simulación para viajar desde Plesetsk hasta la Estación Espacial Internacional. Es un video muy largo, pero yo les quiero mostrar lo que ocurre, cómo se forman este tipo de espirales espaciales. И выполнять перехват и стыковку с Международной космической станцией. Учебный фильм рассчитан на новичков, которые только... Ahí está muy acelerado, pero en realidad demora más tiempo y la espiral permanece en órbita mucho tiempo más. Después el video sigue toda la simulación, digamos, hasta esto es lo que ve el astronauta. Acá están las órbitas, cómo hay que juntar a las dos órbitas para poder hacer el amarre espacial en la estación. Y esto lo hacen permanentemente subiendo suministros y gente, ¿no? Pero básicamente eso era lo que quería mostrarles. Nuestra obligación es explicarle a la gente lo que las cosas realmente son. No estamos escondiendo nada, sino todo lo contrario. Pasamos de la paranoia conspiranoica a una transparencia total porque nos hemos dado cuenta que es mucho más efectivo eso que trabajar a puertas cerradas. En definitiva, lo que hacemos nosotros, acá tienen si ustedes tipean esto van a encontrar en nuestro informe de aeroespacio, la revista digital, ese caso en particular. Para compararlo, nosotros lo mismo que un cuerpo de meteorólogos en donde viene una persona a decirle, señor, mire, he visto el arco iris y me parece que es un puente por donde baja Thor con su hermano Loki y vienen desde Asgard. Entonces nosotros tenemos que decirle, señora, con todo respeto, el arco iris se forma por esto. Son todas millones de gotitas. Bueno, pero escúcheme, ¿y no es cierto que al final del arco iris hay un tesoro, hay algo? Bueno, mire, no sé, pídale a la gendarmería que pare el auto ese, le abra el baúl y si está lleno de dinero porque son narcos, seguramente ahí va a haber que repensar eso de la utopía que hay atrás del arcoíris. Pero básicamente nosotros trabajamos para eso, es decirle a la gente lo que es. Y requiere muchísimo conocimiento de todo lo que existe, porque si hay algo que a los ovnílogos, vieron la palabra ovni en inglés, dice UFO, o sea, ufólogos, se les escapa de las manos, es que no conocen todas las cosas que existen y siempre aquella cosa ordinaria que se les escapó de considerar es justamente la que causa ese caso tan extraordinario, tan irreductible como dicen ellos. Fenómeno aéreo anómalo y las operaciones aéreas. Ahí hubo una serie de preguntas que yo mismo les haría a esta gente, es decir, defina lo que es un fenómeno aéreo anómalo.
porque no lo saben definir. Dice, puede ser una cosa, pueden ser muchas cosas. Entonces yo digo, bueno, ustedes no pueden hablar del efecto que tiene un fenómeno aéreo anómalo en un avión, por ejemplo, una colisión produce un daño estructural, si no saben de qué está hecho. ¿Se acuerdan de Myrtle la Llorona en Harry Potter? Vivía en el baño del castillo Hogwarts y se quejaba porque todos los chicos le tiraban libros. La cámara secreta, ahí está donde le tiran los libros. Entonces se quejaba porque le tiran libros y uno le decía, tírenle en la panza, total no le duele, 10 puntos si le pegan en el estómago, 50 puntos si le pegan en la cabeza. Claro, es un objeto volador que tiene, se ve a simple vista, tiene la propiedad de ser visible, pero carece de la propiedad de los sólidos. ¿Y cuál es la propiedad de los sólidos? La impenetrabilidad. O sea, puede penetrar objetos. Entonces, acá se impone lo siguiente. ¿Puede un fenómeno aéreo anómalo tener un riesgo para las operaciones aéreas? ¿De qué va a depender de que sea o no sea un riesgo? Y básicamente va a depender de la dirección en que encaremos el análisis. Porque una cosa es que si es sólido, tiene la propiedad de impenetrabilidad, puede producir, como dijimos recién, un daño estructural. Bueno, acá lo que está pasando es que lo primero que ponemos nosotros sobre la mesa es que primero hay que identificar su naturaleza, ver sus propiedades y por lo tanto a lo último sus efectos. Lo que está haciendo esta gente en lugar de identificar la naturaleza es a través de los efectos ponernos a hablar de qué efectos puede producir algo de que no conocemos sus propiedades y por lo tanto tampoco sabemos su naturaleza. Y eso viene heredado de Richard Haynes en Estados Unidos, que es un ufólogo también que trató de basar toda la existencia de los objetos no identificados en que pueden ser un peligro para la navegación aérea. O sea, empezando a hablar por los efectos y los miedos que puede producir el efecto sin conocer nada de esto. Entonces ese no es el camino. Yo con mucho dolor en el alma se lo dije a nuestros amigos chilenos, el camino es exactamente al revés. CFA de Chile ha cambiado esta pregunta de arriba, la cambió por una afirmación. El fenómeno aéreo anómalo significa un riesgo para las operaciones aéreas. De esa forma no solo justifica la existencia del fenómeno aéreo anómalo, y esto me lo dijo el general Bermúdez, justifica la existencia del organismo. Ya van a ver al final cuáles son mis opiniones con respecto a ese enfoque. Acá en la entrada donde dábamos las conferencias, era un hangar casi 5 veces más grande que esto, estaba este póster y donde dice el fenómeno aéreo no identificado existe, es real, aunque hasta ahora se desconoce su origen. Ellos lo tienen completamente asumido. Es un organismo del Estado. Depende de la DGAC, Dirección General de Aviación Civil, no de la Fuerza Aérea Chilena. Por lo que nosotros hemos visto en todos estos años, no hemos visto ni un objeto volador extraordinario, sino que todas y cada una de las causas de avistamiento que nos han traído, tanto en el informe 2016 como el 17, hemos hecho tortas de Excel, y nos dan por lo menos 6 géneros de causas que las tienen allí. Y todas pertenecen a alguna rama de la ciencia, de algo conocido, OVIS, objetos voladores identificados. Entonces, ¿qué pasa con la ovniología? ¿Por qué tenemos esta especie de dicotomía con los ufólogos? Y el que lo puso, pero así, con una precisión quirúrgica, y nos metió a todos una vacuna tan necesaria como dolorosa, fue nada menos que Carl Sagan. Ustedes saben que Carl Sagan, prestigioso astrónomo, trabajó en las sondas Pioneer, en las sondas Viking, en las sondas Voyager. Él formó parte de los comités que tomaban las mayores decisiones sobre qué poner adentro de una sonda interplanetaria que va a abandonar el sistema solar por si alguien la descubre algún día. Entonces, búsqueda de vida extraterrestre al mejor nivel científico. En la década del 70, años 74-75, colaboró intensamente con las misiones Viking a Marte, también para diseñar el tema de los laboratorios, qué tipo de experimentos se tenía que hacer con el material del terreno, hasta qué tipo de combustible utilizar, una hidracina ultra pura que hasta ese momento recién estaba desarrollada, para que en el descenso la sonda no contamine todo lo que tiene alrededor. Es decir, estamos hablando de científicos muy grosos, si me permiten el arcaísmo, ¿no? Pero él dijo, fíjense lo que dijo, que a la ovniología la llamó pseudociencia, debido a 5 razones.
carece de objeto de estudio, deja en otros la carga de la prueba, esgrime argumentos más persuasivos que demostrativos, no ha aportado nuevos conocimientos y algunos investigadores, lamentablemente, no persiguen generar nuevos conocimientos, sino el lucro personal y o la exposición mediática. Yo he comprobado que algunos incluso persiguen las dos cosas juntas. Por razones de tiempo, hoy vamos a analizar solamente las tres primeras, siendo que las dos últimas son bastante obvias. ¿Qué es algo que carece de objeto de estudio? Se basa en lo que no se ha determinado, o sea, estudia lo que no se ha podido identificar. En una palabra, estudia lo que todavía no se sabe qué es, objeto volador no identificado. De hecho, yo he visto informes de ufólogos aficionados diciendo, dado que no se sabe qué es, se considera este objeto como un positivo. Un positivo. O sea, está negativamente identificado, entonces pasa a ser un positivo. Que alguien me explique qué lógica sigue eso. Hay dos popes de la ufología que trabajaron en el Centro para Estudios de OVNIs de Estados Unidos. Uno de ellos, Allen Hynek, muchos lo tienen que haber sentido nombrar. Y junto a él, un uruguayo radicado en Estados Unidos, Willie Smith, que ya desde la década del 50 están trabajando juntos, ambos fallecidos a esta altura. Pero Smith decía algo muy interesante, que yo lo rescato hoy aquí. La ufología reconoce la existencia de ese 2%, el 98% explicable, e incluso le ha dado un nombre, OVI, objeto volador identificado. Pero tales casos no forman el material estudiado por la ufología, que se limita a ese 2% de casos sin explicación. 2% sin explicación, que de acuerdo con los refutadores tiene el nombre el residuo. Acá cabe una pregunta que muchos de ustedes, planificadores de Comando y Estado Mayor, se deben estar preguntando. Si estamos hablando de 98 y estamos hablando de 2, estamos hablando de una estadística. ¿Quién hizo el 100%? Segunda pregunta, ¿quién se encargó de separar el 98%? O sea, ¿quién se encargó de resolver el otro 98%? Willie Smith, lamentablemente, está fallecido y no está aquí para darnos la respuesta. Muchos ufólogos modernos me dicen que nosotros estamos usando métodos de descarte de casos, utilizando parámetros basados en conceptos netamente subjetivos. Netamente subjetivos. Hay un tal Adel Sabates que a fines de la década del 70 propone un método de extrañeza versus credibilidad. Después también lo propone un poco retocado Ballester Olmos de España con WASP. Y es un poco lo que se fue adoptando en todo el mundo. Porque a falta de otra cosa, era lo único que había. Pero claro, yo estoy hablando de credibilidad en el testigo. Si yo no tengo a mano el testigo, o si el testigo se murió, ¿cómo hago? ¿Voy casa por casa preguntando qué tan creíble es la persona? ¿La profesión de un testigo tiene que ver con su nivel de credibilidad? Ya vamos a ver que hay un mito urbano también en ese sentido. Esta no es la forma de encarar estos temas. Porque, como les decía recién, apunta a parámetros totalmente subjetivos. La extrañeza. La extrañeza. ¿Más cerca? ¿Más lejos? Más lejos. La extrañeza es una... ¿Qué es extraño para el Comodoro Astesano? Para mí, ¿qué puede ser extraño? Viene alguien que no vio un avión volar en su vida y le resulta lo más extraño que hay. Hay tribus en África que caen la Coca-Cola, como la película, ¿se acuerdan? Y la empiezan a adorar a la botella de Coca-Cola. Es decir, el nivel de extrañeza es algo que depende de la persona que se enfrenta a eso. No es algo que... yo tengo un grupo de 5 personas trabajando, algunos con más o menos experiencia en algo, y vienen todos, che, mira, esto es irreductible, no lo podemos resolver. No, pará, pero eso es un reflejo interno del lente. Para el que ya sabe de reflejos internos, es una pavada. Entonces, la extrañeza y la credibilidad, para mí, leal y humilde entender, son parámetros subjetivos. Y acá vale una pequeña 2 minutos de reflexión. Cada vez que entraba el profesor de filosofía al aula, yo decía, otra vez sopa. Realmente no me gustaba la filosofía, pero la necesidad es volver a entender 2 conceptos filosóficos que ya tienen 23 siglos y aunque les parezca mentira, tienen plena vigencia en pleno siglo XXI. Platón hablaba del pensamiento doxa versus el pensamiento episteme, de ahí viene la palabra epistemología. Doxa era
algo así como el conocimiento sensible, fenomenológico, ¿no es cierto? Todas aquellas opiniones, las creencias. Para Parménides, antes que Platón, él decía que era el pensamiento ilusorio. Cuando uno se enamora de una pareja, ¿quién no se ha decepcionado de una pareja? O sea, ese momento que pasa del enamoramiento, está pensando como doxa, hasta que descubre lo que esa persona es y bueno, la episteme le dice, che, acá te equivocas. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Puede inducir a engaño. Doxa definitivamente puede inducir a engaño. Y por supuesto, Platón, ¿a quién de las dos señoritas defendía más? A Episteme, porque es el conocimiento exacto, científico, que describe la realidad tal cual es. En aquella época, Platón atacaba mucho a los políticos, porque decía que los políticos utilizaban el pensamiento doxa de la gente para hacerse ricos ellos. Pero quédense tranquilos, esto fue hace 23 siglos. Cualquier parecido con la realidad es coincidente. Entonces, cabe aquí traer a colación la famosa alegoría de la caverna. Algunos la estudiamos en la primaria, otros en la secundaria. Lo que decía Platón con la alegoría de la caverna era que estaban los prisioneros mirando una imagen proyectada en el fondo de la caverna, proyectada por unos monjes con un fuego que estaba ahí atrás, y un día, cansado de estar atado, uno de los prisioneros logra desatarse y va caminando hasta la entrada de la cueva y descubre que hay sol, que hay nubes, que hay pastos. Dice, esta es una realidad distinta, voy a decírsela a mis amigos que están prisioneros ahí adentro. Bueno, la alegoría continúa hasta que los primeros lo cargaban, se le burlaban de lo que decían, no le creían lo que decía, y finalmente lo terminan matando al mensajero de la realidad externa a la cueva, porque uno de ellos alcanza a subir apenas un poquito y que como queda enceguecido de tanta luz, baja y le dice a los otros, no, este nos está metiendo un verso y no nos quiere realmente salvar, sigamos viendo las imágenes proyectadas. Bueno, ejemplos de gente que le encanta ver imágenes proyectadas en su vida, creo que con el guión de la película Matrix, cuando el que los traiciona a los de a Neo y a toda la tropa esa, pidiéndole a las máquinas que lo vuelva a meter en la cuna, ejemplo, cabe como anillo al dedo, ¿no? Hay gente que prefiere vivir una ilusión agradable y no la cruda realidad, como lo expresa esa película. ¿Por qué les traigo esto a colación? Porque precisamente esto de la omnilogía tiene mucho de doxa y muy poco de episteme. En la Edad Media y moderna, les voy a dar un ejemplo clínico, médico, muy conocido. La epilepsia se la veía como influencia de espíritus malignos. Caía una persona al piso con convulsiones y está poseído por el demonio. Entonces, eso era como una especie de comodín. El comodín, a falta de otra cosa, ¿qué es lo que uno primero piensa? Hombre, está directamente, ¿no es cierto?, poseído por los espíritus. A partir de la mitad del siglo XIX y principio del siglo XX se la empieza a tratar, en el 1930 ya empiezan los primeros electroencefalogramas y se conoce que la causa es un trastorno mental debido a una excesiva fotosensibilidad. Y todavía hoy se sigue usando fenobarbital para tratar a los epilépticos. Esto es pensar en forma de episteme. No hay ningún demonio, no hay nada acá. Ahora, yo les voy a hacer un jueguito. En pleno siglo XXI aparece en internet un avión que aterriza con el domo de nariz completamente metido así para adentro, como golpeado por algo. No hay sangre, no hay plumas, no hay nada. No hay ninguna evidencia externa. Adivina, adivinador. ¿Cuál es el comodín que usa la gente? Ahí lo tiene. Entonces, todo esto es pensamiento doxa. Lo que vamos a hacer en los próximos minutos es ver cómo llenar este caso pensando en forma científica. ¿Por qué deja a otros la carga de la prueba? Dice Carl Sagan. Porque en ciencia, quien afirme haber descubierto algo debe ser la misma persona que aporte las evidencias que convenzan a la comunidad científica, luego obviamente de un peer review o revisión por pares. Y acá mi viejo amigo David Hume, lástima que se me murió, 1776, decía algo muy importante, que después Carl Sagan lo asimila como si fuera de él. Pero ese tipo de asimilaciones, conocemos un señor que levantaba los brazos y decía la única realidad es la verdad, ¿se acuerdan? Pero antes que él, Santo Tomás de Aquino, Platón, Aristóteles, todos habían dicho lo mismo, pero nos hacen creer que lo dijeron ellos. Carl Sagan decía,
afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias. El verdadero creador de esa frase fue el escocés, historiador, filósofo David Hume, 1711-1776. ¿Y por qué es de suma importancia esto? Porque el nivel de relato que uno tiene que tener una prueba que esté al mismo nivel. Le doy un ejemplo pavo. Rubén, tengo una gallina en el jardín. Acá tengo la foto de la gallina. No, pero guardate la foto. Yo ya sé lo que es una gallina. Pero tengo la foto. Pero, perdóname, no necesito la foto de una gallina. Ya sabemos cómo es una gallina. Cualquiera tiene una gallina en su jardín. No, Rubén, pero lo que vos no entendés es que yo tengo un elefante en el jardín. ¿Un elefante? Sí, pero mira, acá tengo la foto. A ver, ahora sí voy a querer mirar la foto porque no todo el mundo tiene un elefante en el jardín. Y la pregunta obvia es, ¿cómo hiciste para entrar ese elefante en tu jardín? Aparte de algo que está prohibido. Pero me dice Rubén, no es nada eso. Te voy a mostrar otra cosa. Yo tengo un unicornio en el jardín. ¿Cómo? Sí, tengo un unicornio. Mira, acá tengo la foto. No, pará. La foto de un unicornio yo ya no te creo. Porque puede estar hecha con Photoshop, le podés poner cualquier cosa. Lo que te voy a pedir es algo un poquito más extraordinario que una foto. Te voy a pedir una placa radiográfica para ver si el cuerno efectivamente está agarrado al cráneo del unicornio y no está atado con alambrito como el extraterrestre ese que se ruchaban, ¿se acuerda? Y no se movía nada del cuerpo, cuando el que sabe algo de forense sabe que le toca un dedo acá y se mueve hasta la cabeza. Entonces, pero aún así, esa prueba extraordinaria que yo te estoy pidiendo va a ser objeto de un estudio muy profundo para ver que no sea algo también armado, porque podría ser una perfecta manipulación de un hermoso póster hecho por un talentoso muralista británico. Argumentos más persuasivos que demostrativos. Académicos como Ricardo Campo muestra la falacia del residuo como el principal de dichos argumentos persuasivos. Según esta falacia, siempre queda un porcentaje pequeñito, sin explicación, ¿se acuerdan? Will Smith decía 2%, que los ufólogos intentan usar persuasivamente como una prueba de que existe algo misterioso e incluso algo sobrenatural. Dicho argumento ha sido respondido indicando que no hay nada de anormal en la existencia de un pequeño grupo de casos no resueltos. En cualquier disciplina con suficiente número de investigaciones siempre quedan casos que no han podido ser resueltos por distintos motivos. Hay crímenes sin explicación, accidentes de los que nunca se conocieron sus causas, lo que no necesariamente significa ser una prueba automática de la existencia del hombre lobo, de la intervención de otro ser demoníaco, extradimensional o de naturaleza paranormal. Son simplemente crímenes o accidentes no resueltos. Hace 3 años que estamos viendo quién jaló el gatillo que mató a un fiscal federal a 2 días de presentar un caso en el Congreso. 3 años. Eso quiere decir que si yo presento ese caso, ¿lo mató el chupacabras, pie grande, un fantasma, un tripulante de platillo? No, es un caso sin resolver. Todos los casos ovni son trabajos no terminados. Y en ciencia, el que presenta un trabajo no terminado, imagínense un examen de matemática, hacen la multiplicación, ¿no es cierto?, de 3 cifras, hacen todas las multiplicaciones parciales, ponen la raya y en vez de poner el resultado, la suma de todas las parciales, entregan la hoja así como está. ¿Qué le va a poner la maestra de matemáticas? Bueno, eso es lo que hacen los ufólogos, presentar trabajos sin terminar, ergo, casos no resueltos. Ellos les llaman irreductibles y ese tipo de cosas. En criminalística ha habido casos que terminaron identificando al culpable muchos años después que ocurrió el asesinato, debido, por ejemplo, a la prueba de ADN. Y algo similar está ocurriendo con la ovnilogía gracias a las nuevas herramientas que están empezando a aparecer. El grupo de investigación de fenómenos aéreos no identificados de Francia, que vendría a ser nuestra contrapartida, ha sacado desde el año 64, esta está hasta 2016, todos los casos resueltos y no resueltos, resueltos y no resueltos. La diferencia entre ABC es semántica, probablemente resuelto, posiblemente resuelto, completamente resuelto, o sea, resuelto. Vamos a hacerla simple. Las que son categoría D no están resueltas, por varias causas. Ellos dicen que a partir del 2006, 2007, empiezan a recibir muchísima mayor cantidad de casos. ¿Por qué? Porque hay muchas más cámaras, hay mucha más gente que se anima a filmar, a sacar ese tipo de cosas, y también gente que quiere sus 15 minutos de fama. Y también volvieron a reclasificar, digamos, algunos viejos casos D, que eran amarillos, a la categoría verde, después de investigaciones más profundas y gracias a su experiencia en las nuevas herramientas informáticas.
sobre todo de tratamiento de datos astronómicos. Hay software como Stellarium, Orbitron, que dicen la posición de todo lo que está en el cielo, no solo astronómico, sino satelital también. El software que ha revolucionado el estudio de lo que es análisis de imagen de ovnis, es IPACO, Interpretación Fotográfica Ayudada por Computadora, una de cuyas herramientas es Vertical Thread, hilo vertical. Este es un caso famoso del año 50 de McMinnville, Oregón, en donde con esa herramienta precisamente mide el nivel de ruido en todos los píxeles de la foto, píxel por píxel. Y la señal, la relación ruido a señal, incluso una foto vieja, escaneada y digitalizada, le saca la presencia del cable, una tanza de pesca que estaba donde estaba colgando ese ovni falso. Esta es una foto de Hatch al San Juan que me llegó por Facebook. Si entran a mi Facebook lo van a ver. Ahí hay un perfecto platillo volador, como hay un ufólogo austríaco que le encanta este tipo de formas de platillo porque dice que vienen de las Pléyades. Son pleyadianas rubias muy interesantes, son 60, 90 y ese tipo de medidas. Entonces, para ellos es esto. Nosotros lo pasamos por IPACO con una herramienta que se llama Deblurring Tool, herramienta de remoción de borrosidad, y miren lo que descubrimos. Las plumas timoneras de la cola blanca, la panza blanca, la cabecita, el pico separado de la cabeza, el ala izquierda se ve el codo, el borde de ataque, borde de fuga, y hasta el borde de ataque del ala derecha si se dan un poco de maña. Ese pájaro está metido adentro de ese trazo borroso. O sea, algunos ufólogos creen que es esto, doxa, y la ciencia demuestra que es esto otro, episteme. El hecho de que algo sea inexplicado no significa que sea inexplicable. Es una gran soberbia que un organismo o incluso ufólogos civiles publiquen casos como irreductibles porque ellos no lo supieron resolver. Como diciendo, yo no lo resuelvo, esto no lo resuelve más nadie. Y hay organismos oficiales que lamentablemente han cometido ese error. Después de 2 años publicaron una foto infrarroja y en 15 días unos americanos se lo terminaron refutando. Es un error muy grave exponer casos no explicados. Ya lo decía Sherlock Holmes. El que no leyó a Conan Doyle tendría que leerlo. Nunca expongas los casos que no pudiste resolver, porque otro te lo resolverá, decía él, ¿no? El error de muchos investigadores es que lo inexplicado por ellos es inexplicado por nadie más. Por lo tanto, lo publican como una prueba automática de hipótesis platillo. Por más que uno se los quiera mostrar, aún con las herramientas, le van a decir, no, esa foto que me está mostrando, los conspiranoicos van a decir, es totalmente trucada. Para ellos sigue siendo no. Entonces, ¿qué hace falta para incitar a la ufología en la ciencia? 2 cosas, como en todas las actividades humanas. Asimilar algunas cosas y, lo que más duele, tragar la pastilla, dejar de lado otras. Entre las que hay que asimilar, buscar resolver el problema, el misterio en lugar de preservarlo. Analizar exhaustivamente cada caso hasta llegar a la causa. Conocer a fondo todos los objetos voladores identificados. Todos, absolutamente todos. Conocer y utilizar todas las herramientas actualmente disponibles. Obviamente va a depender también del presupuesto de cada investigador. Buscar en qué hipótesis encaja la evidencia en vez de si mi hipótesis favorita encaja con la evidencia que a mí me traen. Que ya lo vamos a ver enseguida nomás. Y finalmente publicar las conclusiones previa, obviamente, aprobación de una revisión por pares. Porque si no, la revisión por pares me va a ser la gente que me va a criticar. Dejar de lado, no limitarse a presentar casos dejándole a otros la carga de la prueba. ¿Se acuerdan Carl Sagan? No publicar casos no resueltos como si ese fuera el objetivo, es el argumento persuasivo. ¿Ven que hay, al no resolverse casos, ven que hay platillos? Si algún caso no ha podido ser resuelto, consultar a otros investigadores hasta dar con la causa real del avistamiento. Ahí es donde fallan la mayoría de los ufólogos. Olvidarse de una vez para siempre la sigla OVNI, UFO. En este caso nosotros proponemos el reemplazo por un término más asertivo, más descriptivo, como por ejemplo OVE, objeto volador extraordinario, si lo hubiere. Pero que no hablen de no identificado, en donde lo positivo es lo negativamente identificado, porque ahí es donde se produce el pecado de la afrenta a lo que es la lógica humana. ¿Cuál es la metodología que nosotros proponemos para enfocar el análisis? Los pasos lógicos de cualquier PPC,
pasados a cualquier resolución de casos. Acá lo que está faltando es dónde encaja la hipótesis, pero la hipótesis va a encajar en distintos lugares dependiendo de qué tipo de investigación ustedes hagan. Si yo hago una investigación histórica, probablemente la hipótesis va al principio, después hago el análisis. Si es una investigación de ensayos en vuelo, que quiero probar un prototipo, lo que hace, salgo a volar con el avión, veo el avión que hace, digo, la hipótesis debe ser porque hace un tirabuzón muy rápido, tengo que la cola muy corta, le tengo que alargar el fuselaje o poner una aleta ventral, seguir haciendo tirabuzón así hasta lograr el resultado. O sea, pero salvando el hecho de que falta el lugar donde va la hipótesis, el resto de la estructura es igual para cualquier tipo de investigación. Nuestra definición del problema, CEFAE, ¿cuál es el problema que tenemos que resolver? Muy fácil. Identificar un fenómeno inicialmente no identificado. Nada más, ni nada menos. Mucha gente nos pregunta, bueno, está bien, pero ¿cómo hacen el análisis de la información? ¿Qué es lo que a nosotros nos interesa? ¿Cómo trabajan ustedes? Lo que hacemos es, como les dije al principio, testimonio más evidencia, testimonio más evidencia. Y de acuerdo a todos los casos que nos han ido llegando, hemos ido generando primero la primera hipótesis, digamos la causa presunta, siempre yendo de más simple a más complicado, porque si van de más complicado hacia más simple, probablemente el trabajo quede sin terminar. Y acá están todos y cada uno de los casos que hemos encontrado, y para cada género de causa, cuál es el método recomendado. Algunos que ya existían y otros que hemos de alguna forma tenido que rebuscarnos para fabricar nuestras propias herramientas, como lo decía el caso de la parte óptica, ¿no es cierto? El tema de la dispersión espectral, esa es una herramienta creada por nosotros definitivamente. Y las conclusiones van publicadas en el informe anual, ustedes ponen CEFAE Informa en Google y ahí aparece directamente todo. Un caso típico, para no entrar en detalles, esta es una hermosa escuadrilla de ovnis, fíjense, 3 ovnis que vienen, uno está haciendo la volcada porque ya están por aterrizar con separación de 5 segundos para entrar en básica y final separados como corresponde. Seguramente esto que ven acá abajo es una distorsión del espacio y del tiempo por el método de propulsión que tienen, ¿no? Seguramente algo antigravitatorio en la parte de abajo. Pero entonces, ¿qué hacemos? Apliquémosle los métodos que veníamos usando. Vamos a usar el de Adel Sabates. Un amigo mío me dice, Rubén, yo uso el de Adel Sabates, vos usa el que quiera. Bueno, bárbaro. El señor este es de Ushuaia. Entonces, para saber el nivel de credibilidad del testigo, él va a viajar a Ushuaia y dentro de 24 horas, ya alojado en el hotel, gastando guita, va a ir preguntando casa por casa quién es este señor, qué nivel de experiencia profesional tiene, es creíble lo que él nos mandó. Mientras él hace todo eso, yo uso mi primera hipótesis. Para mí, yo lo que observo acá, simplemente observación, es que acá hay 1, 2, 3, 4, 5 luces. Y acá hay 1, 2, 3, 4, ¿la ven ahí? Y si hacen un poquito de imaginación, acá arriba hay otra. Entonces le aplico el método para mi primera hipótesis, que es un reflejo interno del lente. Los reflejos internos del lente son simétricos pero opuestos, como la camarita web. Entonces lo primero que hacemos es encontrar el centro óptico de la cámara, que generalmente coincide con el centro geográfico de la foto, del campo compositivo. Si cada ovni se junta con su presunta fuente de origen y el segmento pasa por un solo píxel en el centro óptico, queda demostrada la hipótesis de reflejo interno del lente. Este con este, este con este, este con este, fíjense aquel de arriba también tiene su fuente y el otro que quedaba solito ahí también tiene su fuente. Un solo píxel. Todavía estoy esperando que venga mi amigo de Ushuaia para decirme qué clase de confiabilidad tiene el testigo. Pero ahí tienen ustedes los resultados. A eso hemos apuntado, a empezar a traer métodos para que en 30 segundos no haga falta hacer un trabajo de campo y un gastadero de dinero que es totalmente para lograr un número acá. Aparte, este método me dice que los que quepan en esta zona, en esta, por baja confiabilidad, por baja credibilidad, hay que descartarlos, dice Adel Sabate. A mí no me sirve, porque yo tengo que darle una respuesta a todos, al 100% de los que nos traen un caso. Así sea un pajarito que se cruzó, hay que decir, señora, usted lo que fotografió es un pájaro. Entonces, el método de descarte a mí tampoco me sirve, amén de que es completamente subjetivo.
Y acá estamos en la mitad. Si quieren, paramos 10 minutos o seguimos otros 30 minutos más que no nos va a llevar esto. Como ustedes dicen, seguimos. Muy bien. Investigación de casos que involucran aeronaves. Van a ver por allí libros que dicen casos ovnis aeronáuticos. Y eso es porque están basados en un solo mito urbano. Los aviadores jamás nos equivocamos. 99,9% de los accidentes de aviación son por error de piloto. Si les sirve el dato, un avión con 66 tripulantes despega de Aeroparque con el flap arriba. Y 66 muertos ahí en el... ¿Se acuerdan del año 99? Fue lo del APA. No nos equivocamos. Yo les voy a traer casos en donde se van a reír tanto de casos de pilotos que han dicho es un plato volador, incluyéndome a mí. Primero de todo tenemos que ver en qué tipo de investigación vamos a encarar esto de los casos aeronáuticos. Vamos a llamarlo así, casos aeronáuticos. Y enganchémoslo con lo que nos pedían los chilenos. Es decir, ¿cómo puede un fenómeno aéreo anómalo interaccionar con una aeronave? Vamos a hacerlo directamente. Yo me arremangué y me puse a tratar ese tema. Hay distintos tipos de investigaciones. Descriptiva, describe lo que el fenómeno es, también cómo se manifiesta, mide todas las variables y busca metódicamente cuál de todas las hipótesis encaja con la evidencia que yo estoy. Varias hipótesis, una sola evidencia. Después está, vamos a hacer así, una raya acá abajo en donde todas las evidencias físicas las ponemos acá abajo. Y arriba de la raya ponemos todo lo que está dentro de la caja craneana, hipótesis, elaboraciones mentales de todo tipo. La evidencia que yo tengo en la mano para la descriptiva puede ser biológica, astronómica, satelital, objetos manufacturados, aeronáutica, óptica, fraude. Estas son más o menos los géneros de causas que nosotros hemos visto en cada foto o video que nos ha llegado. O sea, abanico para arriba. Pero también está la investigación experimental. Como les decía recién, si yo quiero ver qué tipo de tirabuzón hace un avión, lo que hago es buscar un resultado deseado y trabajo con abanico hacia abajo. O sea, si el avión hace un tirabuzón muy rápido y al alumno se le salen los ojos de las órbitas, tengo que hacer que tenga un régimen de guiñada más bajo. Para eso le alargo la cola, le pongo una aleta de cola, una aleta ventral se llama, entonces hace un tirabuzón más agradable. Hago el ensayo 1, el ensayo 2 y voy ensayando para que eso satisfaga mi mambo mental, digamos, a lo que yo quiero llegar. Adivinen, señoras y señores, ¿cuál de las dos abanicos utiliza la ufología? ¿Para arriba o para abajo? ¿Qué escuché por ahí? Fotos, huellas, abducciones, visitas de dormitorio, agroglifos, mutilaciones y expedientes X. Todas para satisfacer una sola hipótesis. Acertaron allá. Ellos utilizan para abajo, o sea, quieren ver si esta foto coincide con plato volador, si no coincide la tiro. Esta abducción será una abducción, si fue abducido, o sea, están en la búsqueda de la satisfacción de una hipótesis. Así no trabaja la ciencia. Porque la ciencia lo que hace es usar un método muy parecido a esto que se llama método deductivo. Yo comí en 5 restaurantes parisinos, por lo tanto, este restaurante, y fueron muy buena la comida, por lo tanto, deduzco que todos estos restaurantes también se come bien. Esta tiene la trampa de tener la misma forma física del razonamiento deductivo. Y ahí es donde se le mezcla la cosa a los ufólogos. Yo deduzco que si hay platos voladores, ya lo tienen asumido, ¿no? Deducido, y por lo tanto cualquier foto con cualquier cosita, esa escuadrilla de 3 con el que hacía la volcada, también puede favorecer mi hipótesis. Ni que hablar el hecho de exponer casos no resueltos como prueba. Entonces, en ese contexto, para no irnos por las ramas, yo les estaba hablando de cómo enganchamos el tema de la interacción entre el platillo volador y el tránsito aéreo y las operaciones aéreas. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que se choquen, ¿no es cierto? Lo que hace el controlador de torre y el radar de control de área es separar. Esa es la diferencia con el radar de vigilancia, que la finalidad es juntar el blanco con el interceptor. Entonces, vamos a ver, agregar acá deliberadamente daño estructural en vuelo. Esto es lo que pasa, lo peor que puede pasar de la interacción, según mi criterio, entre un objeto volador extraordinario y una aeronave comercial, por ejemplo, ¿no? Ahora, ¿ustedes creen que está bien ponerla en el abanico hacia abajo?
o tenemos definitivamente que apostar a la descriptiva, porque en definitiva nuestro trabajo es de investigación descriptiva. Tenemos que decir, nave Klingon con 18 ojos de buey, 113 tripulantes y capacidad warp. Eso es lo que tenemos que decir. O gaviota de género tanto, ¿está bien? Eso es lo que tenemos que decir, describir algo de la naturaleza. Si es una nave Klingon, una nave Cardassian, una nave arquiliana que viene a buscar la luz de Sarta, también pertenece a la naturaleza. Y tenemos que describirla, pues. No nos escapamos de la investigación descriptiva, por más que alguno quiera pensar en las sumas de dimensiones y cómo salvar su espíritu a través de los extraterrestres. No, es una descripción de algo natural. Entonces, definitivamente, como bien dijeron por ahí, vamos a usar el abanico hacia arriba. Acá les pongo varios ejemplos de daño estructural en vuelo, que puede ser por distintas causas. Aves, yo tengo 5 en mi haber en un Pucará. Error de piloto, por ejemplo, volar rasante con sol de frente a la tarde y tragarse cables de alta tensión. Es un pecado volar rasante con sol de frente, pero puede haber un golpe contra cables y cometer un error, un daño estructural. Drones, hay un promedio de 12 choques de drones por año, 1 por mes de promedio en todo el mundo, generalmente en proximidades del aeropuerto. Aeromodelos a radiocontrol. Acá tenemos un helicóptero a radiocontrol, ven acá el boom de cola, y acá se ve apuntando para abajo directamente la cabina del helicóptero, le serruchó el ala a este avión de acá. Por suerte el piloto no se mató porque era de madera, también es un radiocontrol más grande el avión, ¿no? Pero eso puede pasar también con un avión tripulado. Globos de helio en vuelo controlado o no controlado. Y el caso más interesante que podemos poner es el de los globos LUN, que si bien están volando a 51.000 pies de altitud, más o menos 16 kilómetros, para que se den una idea, una vez que se desinflan, tiene una vida útil de 100 días. Y cuando se desinfla, el globo se viene abajo planeando más o menos como planea este atril. Más o menos, debe planear igual. Acá lo tenemos en 1000 pies por minuto, que para que se den una idea son una caída de 60 kilómetros por hora, o sea, 16 metros por segundo de caída. Imagínense si eso viene cayendo. A 16.000 metros no hay tránsito comercial, pero sí hay a partir de los 35.000 pies hacia abajo la mayoría de los aviones aerocomerciales. Si un avión aerocomercial está dentro de aerovía, la aerovía está en condiciones de vuelo instrumental, está todo lleno de cirrus adentro de nubes, o el yunque de un cumulonimbus que ya ni siquiera tiene turbulencia, pero no hay nada de visibilidad, y justo pasa frente al avión, cayendo ese globo LUM. Yo me pregunto, qué interesante sería ver qué pasa si el velamen del globo tapa el parabrisas, ¿no? Estaba como piloto tratando de ver cómo resolver un problema así, haciendo velocidad cero y cayendo para atrás, como cuando uno hace acrobacia en un avión, un Sukhoi 29, con el humo que se va para arriba. No sé cómo me sacaría de encima un velamen de una cosa. Y ni que hablar si lo que pega en el avión es la parte sólida de la carga útil. Fíjense, las cajas eléctricas, las baterías de litio, los paneles solares. Es decir, esto puede producir un daño considerable, incluso causar un accidente grave. Lo mismo es aplicable a los globos de aire caliente, tanto en vuelo controlado como no controlado. Hay globos de aire caliente en forma de farolito chino, hasta las mongolfieras donde va gente adentro de una canasta, ¿no? ¿Se acuerdan con la garrafa ahí? Otra aeronave, por lo general la mayor cantidad de accidentes de choques en vuelo se registran a baja altura y en festivales aeronáuticos, porque son o miembros de una misma cuadrilla o alguna otra cosa. Mi última acrobacia la hice en Sudáfrica y antes de eso practicamos en Palomar con el Pampa, y me acuerdo que en la cabecera sur, digamos, de Palomar, me encuentro con un aeromodelo de tamaño considerable. Y le digo a la torre, mire que yo estoy terminando mi acrobacia en esta cabecera y pasamos tan cerca que hasta le vi la carita de pánico al muñequito cuando lo vi ahí, puso una cara. Claro, el problema es que a él si se mataba no pasaba nada, pero a mí yo hago una ingestión de un avión y puede ser una cosa bastante desprolija, ¿no? Eso de tener que andar recogiendo paracaídas, haciendo dedo en la ruta con el casco en la mano, es muy poco prolijo. Pero independientemente de eso, también hay otras causas que pueden ser de tipo meteorológico, granizo, rayos, hay golpes de rayos, cenizas volcánicas. Los aviones que vuelan dentro de las cenizas volcánicas
el plenum de la cámara de combustión se le cristaliza prácticamente y cambia la relación de compresión de todo lo que viene atrás. En algunos casos ha producido plantada de motor. Con mucho menos probabilidad de ocurrencia, el choque de chatarra espacial que viene cayendo al principio a 25.000 kilómetros por hora y después se desacelera hasta los 300, 200 kilómetros por hora en caída libre como un paracaidista en posición delta absoluto. Es decir, esas serían las posibles causas que por lo conocido, y todas pertenecen a un campo de la física, de lo conocido. Entonces empecemos por todo esto antes de empezar a hablar de la nave arquiliana que viene a buscar la luz de Sarta. En la gran mayoría de los casos, el piloto no hace nada y solo experimenta un impacto nomás. Está atendiendo otras cosas y de pronto ¡paf!, siente que chocó contra algo. Y en ese caso, la Junta de Investigación, si el avión tiene la suerte de llegar al suelo y se pueden recuperar sus restos, la Junta lo que va a estudiar son las evidencias y comienza a deducir desde la hipótesis más sencilla a la más compleja, porque es lo lógico. Si yo les muestro acá, vamos a hacer este caso, vamos a agrandarlo un poquito, ¿lo ven ahí? Acá tienen una hermosa colisión con algo que tiene sangre. ¿Alguien me puede decir qué es eso que tiene sangre? Un pájaro. ¿Y por qué no uno de los ciervos de Santa Claus, por ejemplo? También tiene sangre los ciervos, ¿sabían? Pero ¿por qué lo de la Junta de Investigación no piensan en un ciervo? A ver, alguien que me lo explique. En Estados Unidos, a un piloto de F-117, usted le dice que no existe Santa Claus y lo mira como una cara, ¿cómo que no existe Santa Claus? Son requete creyentes en Santa Claus. Entonces, sí, acá se ríen del ciervo, pero allá no. Fíjense, el primer país del mundo creen en Santa Claus y anda en ciervo y nunca llena plan de vuelo, así que no sabemos ni por dónde anda. Pero lo importante que es, que ustedes hicieron el proceso deductivo y empezaron intuitivamente a pensar primero en un pájaro. Y eso es lo mismo que hace la Junta de Investigación. ¿Se acuerdan hoy cuando hablábamos de Doxa del caso del avión que no tenía sangre, no tenía absolutamente nada? Acá se los presento. Este es el vuelo de un 757, ocurrió en el año 2007. Era un avión que tenía ya como 17 años de servicio, muy viejito, que aguantó miles de ciclos de ida y vuelta entre presión diferencial externa, cabina, 22 grados sobre cero adentro, 50 bajo cero afuera, hasta que el paraboloide de panal de abeja que protege el radar meteorológico simplemente hizo y colapsó. Fatiga estructural, fatiga de material, aunque les parezca insólito. Entonces, la Junta, antes de pensar en un mini plato volador, como también aparecen minis, ¿vio? Que después sale una hiedra y se transforma en una chica de una revista. Bueno, entonces, ¿qué pasa? No es un mini plato volador. Hay que pensar que también puede ser un daño estructural. Siempre de más sencillo a más complicado. ¿Por qué insistimos con esto? Porque allá por el siglo XIII, si no me equivoco, había un erudito que se llamaba Guillermo de Ockham, que los críticos decían que le afeitaba las barbas a Sócrates por su forma de pensar, por sus postulados. Y también hoy en día se aplica el término navaja al hecho de que uno tiene que afeitar los datos subjetivos y quedarse con los datos más duros. Guillermo de Ockham nos enseñó que a de condiciones, es decir, si dos cosas pueden producir el mismo resultado, siempre la que tiene causa más sencilla tiene más probabilidades de dar en el blanco. Ahora, este postulado que casi siempre funciona bien, y yo se los recomiendo para todo lo que hagan en su vida, tiene un pequeño talón de Aquiles. Y el talón de Aquiles es que hay que mirar muy bien el tema de las evidencias. Si adentro del radomo yo veo que hay fatiga de material, que hay rupturas previas, que eso tengo la evidencia de que eso se rompió por fatiga de material, es mucho más difícil, es un caso mucho más, una causa mucho más extraordinaria que simplemente el choque contra un ave. Pero tengo la evidencia que me lo está probando. Entonces, en resumen, si yo tengo dos hipótesis, la 1 que es más simple y la 2 que es más complicada, ponemos en la balanza la evidencia de la hipótesis 2 con la evidencia de la hipótesis 1, ¿cuál de las dos tengo que elegir? Casos de avistamientos de aeronaves nosotros hemos recibido bastante, especialmente en el 2017 y 2016.
Acá les traigo una división que hicimos, lo que ven los pasajeros desde la cabina de pasajeros, ergo las ventanillas, y lo que puede ver la tripulación desde la cabina de pilotaje. Nos han llegado montones de videos y fotos también, con grupos, con escuadrillas de 3 platillos, acá los ven perfectamente, son 3 bolitas luminosas que se van moviendo para aquí y para allá, sacados desde la ventanilla del pasajero. Lo primero que vemos, en que en todos los casos son 3 y nada más que 3. Fíjense, y una segunda patrón bastante repetitivo. ¿Cuál es lo que ven ahí? ¿Qué patrón se repite? Hay 2 que están más juntitos y uno que está siempre formado como el numeral que se queda atrás, el jefe de sección numeral, ¿no? Entonces, ¿por qué se repiten esas 2 cosas? Esto nunca lo hemos visto resuelto en ningún libro de ufología. Todavía hoy siguen dando vueltas estas cosas en YouTube como escuadrillas de ovnis. En el informe 2017, si lo googlean, van a encontrar la causa. Las transparencias hoy en día de las ventanillas tienen un grupo de 2 que están muy juntitas y una más separada del lado del pasajero. Si les toca volar el próximo vuelo comercial del lado de la ventanilla, lo van a comprobar ustedes mismos. Acá, dependiendo de la posición del sol, es cómo se va a ubicar la escuadrilla de 3 ovnis. Hay una sola excepción, que es cuando el sol está acá en el medio, en que aparecen uno en cada punta de la ventanilla, pero es un caso excepcional que lo he podido comprobar personalmente. En cuanto a los avistamientos desde la cabina de tripulantes, estos ya son más interesantes y seguramente alguien debe estar pensando en algún caso por ahí. Juan Lauber, de la NASA, en el año 79, crea lo que es el concepto de Cockpit Resource Management, y después pasó a ser Crew Resource Management, y ahora le agregaron una sigla más. Pero lo cierto es que el gradiente de cabina entre el comandante y los copilotos y mecánicos que comparten, digamos, todas esas horas adentro de la cabina, tiene mucho que ver y es de mucha influencia en el momento de tener un avistaje de algo interpretado como extraordinario, o sea, de algo fenoménico. Eso puede dar lugar a todo tipo de cosas. Se ponen a discutir, no, pero yo vi tal cosa, usted vio tal cosa, no, pero acá lo que dice el capitán, si el capitán dice que el apagón de la ciudad, el primer tránsito que vimos y lo segundo que vimos, que es la batiseñal de la discoteca Rocket, es todo producido por una misma causa, todos decimos que está producido por la misma causa. Eso es lo que produce el gradiente de cabina en este tipo de casos. Y esto se agrava cuando no hay confirmación desde el Traffic Collision Avoidance System, o el muchacho que está en la torre, o el que está en el ACC, en el centro de control de área, con el radar. Cuando no confirman y ustedes siguen viendo algo y nadie les dice, pero yo no tengo nada en el radar, ahí empiezan, digamos, la diversidad. Sobre todo cuando hay 2 o más elementos extraordinarios que convergen en un mismo tiempo y lugar. Aparte hay otro tema que yo lo llamo el factor vergüenza. Si un piloto transmite al aire algo que más tarde se comprueba que no era lo que él decía, este tipo de experiencia siempre tiene el potencial de transformarse en un causante de bochorno profesional. Esto ha pasado muchas veces y de hecho muchos de los casos que yo publico en internet son de pilotos, pero no ponemos el nombre. Al contrario de lo que hacen muchos ufólogos que exhiben a los pilotos como la joyita, casos no resueltos, diciendo ven, y lo exponen en los medios al piloto. Hay pilotos que probablemente no le importa mucho tampoco, eso ya es algo muy personal de cada uno, ¿verdad? Pero lo que yo recomendaría es no exponer al testigo y simplemente analizar el caso para ver qué es lo que vio, siempre apuntándole a identificar las causas. Yo le voy a traer un par de casos acá interesantísimos que involucran a pilotos muy profesionales. El 14 de junio del 80, nosotros éramos cadetes, estábamos haciendo el curso de avión militar, y estábamos haciendo el adeltismo ahí en la zona de La Calera, Córdoba, y vemos una cosa hacia el oeste. Esta foto es exactamente del ovni que vimos. Esto que ven acá es la luna. La foto esta se sacó desde Concordia, Entre Ríos, pero nosotros estábamos en La Calera, Córdoba, para que vean que se vio desde varios lugares. Apelando a los escasos recursos de PowerPoint, voy a reproducir el fenómeno acá para que todos lo puedan ver. El cielo estaba así, ya crepuscular, el sol estaba debajo del horizonte, eran las 7 de la tarde, del 14 de junio del 80, y tardó más o menos 9 segundos en llegar a su tamaño final. En el más absoluto silencio. La gente quedó petrificada. Se los hago de vuelta, sin ruido, sin nada. Fue una cosa
que le faltaba el cartelito nomás diciendo OVNI. O sea, lo único que le faltaba era eso. Cualquiera que vio eso directamente se dedica su vida entera a estudiar OVNI. Y cuando alcanzó su tamaño terminal, todos habíamos pensado el segundo pensamiento que era acarreado por el primero. ¿El primero cuál era? Tenía tamaño constante y se acercaba. En realidad estaba erróneo. Estaba en un mismo lugar y se iba agrandando. Nosotros lo interpretamos como que era de tamaño constante y se acercaba. Segundo pensamiento, si algo de tamaño constante no se acerca más, ¿qué pasa? ¿Se detuvo? Y si se detuvo, tercer pensamiento, ¿cuál es? Nos está mirando, está interaccionando, se detuvo porque nos vieron a nosotros. Esa sensación de que hay una relación entre el objeto y el testigo es mucho más frecuente de lo que ustedes imaginan. A todos nos pasa. Me acuerdo cuando mi hija menor íbamos por la ruta y veía la luna en el horizonte y mientras estaba sin árboles no pasaba nada, pero en cuanto pasaban árboles entre la luna y nosotros decía, papá, ¿por qué la luna nos persigue? ¿Se acuerdan? Alguno tiene que haber pasado por la misma experiencia. Entonces siempre hay una especie de que uno quiere de alguna forma una relación con lo que está viendo. Entonces, este caso lo traigo a colación porque ahí estamos haciendo el atletismo. Empezó a aparecer en todas las ciudades, Rosario, Santa Fe, Mar del Plata, dice algo así como Río Cuarto, Córdoba, Resistencia, también en ciudades del Uruguay y de Brasil. Reporteros gráficos de distintos medios tomaron fotografías. O sea, fue un avistamiento masivo. Y el avistamiento masivo, que por muchos ufólogos es usado como pro platillo volador, en realidad no es necesariamente pro platillo volador. Puede ser pro algo muy lejos y muy grande. La luna también se la ve desde Ushuaia, desde Brasil, desde Alaska, se la ve de todas partes, pero está muy lejos y es muy grande. Entonces yo estaba con mis amigos ahí y como un idiota se me ocurre pedirle a una chica que estaba sentada dentro de un jeep una linterna para hacerle señales, a ver si por fin hacíamos contacto, ¿no? Pueden reírse todo lo que quieran. Hasta que no les pase, no van a darse cuenta que realmente fue un avistamiento que los dejó a todos así, directamente pasmados. Dame la linterna. No me la quería dar. ¿Pero por qué no me la da? Porque te van a ver. Esa fue la respuesta. Para que se den una idea hasta qué punto este caso fue, pero en todo el mundo se habló de este caso. Hasta Allen Hynek habló de este caso. O sea, yo tengo mi caso OVNI. Por ahí me dicen, che, pero vos refutás todas las cosas, pero nunca viste nada. No, sí, vi el del 14 de junio del 80, nada menos. Ahora, fíjense, ¿por qué esto lo traigo a colación como ejemplo para pilotos? Hubo por ahí una época en donde funcionaba el National Investigation Committee on Aerial Phenomena en Estados Unidos, Comité Nacional de Investigación de Fenómenos Aéreos, que había gente de todo el mundo que le pasaba, igual que a MUFON le pasa hoy casos de ovnis de distintos países, y decían así, una conmoción de avistamientos de ovnis por numerosos testigos, incluyendo personal de reporte y meteorólogos con extensa cobertura mediática. Los objetos aparecieron de a uno y en flotillas. Y eran descritos de varias formas, como un óvalo esférico luminoso, una parte giratoria en la punta, fusiforme, una esfera que emitía un intenso rayo luminoso que iluminaba la superficie del río. Yo me acuerdo que agarré la linterna, le empecé a hacer seña como al maquinista de un tren, y después de menos de un minuto me doy cuenta que en el centro se forma una cosa negra y se transforma en una rosca de Pascua, y se empieza a mover hacia la derecha hasta pasar por encima de la luna. Bajo la linterna y muy decepcionado bajo el cerro y le digo a toda la gente, que todavía seguía petrificada, le digo, señores, esto tiene que ver con cohetería. No les puedo decir de qué cohete es, pero tiene que ver con cohetería. Hoy es sábado a la tarde, ¿no? Y era para el oeste, para colmo. Lo primero que pensé en Chamical. Seguro a alguno se le escapó un cohetazo un sábado a la tarde. Qué raro, ¿no? Porque aparte las experiencias de Egani, ¿se acuerdan? En los proyectos de nubes ionizadas y todo eso, fueron más o menos desde el 61, lanzamos el primer cohete, toda la década del 70. Estamos en el 80, justo en el 80. 14 de junio del 80. Uno sigue leyendo y se da cuenta que acá empiezan a aparecer un montón de condimentos que no tenían nada que ver con lo que realmente vimos, pues lo vimos nosotros. En el aeropuerto de Córdoba, el OVNI causó que las operaciones se pararan por varios minutos a medida que se observaba siguiendo el patrón de aterrizaje de los aviones hacia el aeropuerto.
Crónica, Buenos Aires, 15 de junio, Clarín, 14 de junio, Santiago de Chile, a las 5:40 p.m. de Chile, de la aerolínea chilena, reportó que un ovni hizo un pasaje de frente a su avión a 50.000 pies de altitud. El objeto amarillo brillante se movía más rápido que su avión, eso es cierto porque iba a velocidad orbital, y en un momento se le colocó a la altura del ala del avión y se le aproximó en un curso de colisión, finalmente trepando abruptamente y desapareciendo en cuestión de segundos. Nada de eso es cierto. Entonces, después de ver este caso y tantos casos que adolecen de ese condimento, me tomé el trabajo de crear una especie de tesis de qué hay alrededor de todo esto, de las visiones, una plantilla de trabajo, y que después descubrí que funciona para cada caso que a ustedes se les ocurra investigar. ¿Se acuerdan cuando estudiábamos teoría de conjuntos en álgebra? Conjunto A, conjunto B. No sé si ahora siguen enseñando esas cosas. Imagínense que en el conjunto de la izquierda yo tengo todas las elaboraciones mentales. Y en el conjunto de la derecha todos objetos reales fuera de la caja craneana. O sea, el mambo privado de la caja craneana, el rojo, lo que está fuera de la caja craneana, el verde. Los testimonios, o sea, lo que sale de lo que vi y la elaboración mental, van a ser las flechitas. Entonces, si tengo una flechita roja, testimonio, que es una pura elaboración mental, estamos en una patraña de acá, la China, ¿está claro? Si por otra parte sale un testimonio diciendo sí, era un pájaro y realmente era un pájaro, coincide perfectamente lo que tenemos en la caja craneana con lo externo, que ese es mi concepto de verdad, dicho sea de paso. El pensamiento en armonía con las cosas, el escudo de la tercera compañía, pero para mí es una distancia cuando X tiende a cero, es el concepto de límite. Es decir, cuando la distancia entre el mambo privado que tenemos en la cabeza y lo que yace fuera de la cabeza tiende a cero, esa distancia es la verdad, que es más verdad cuanto más chiquita sea. Entonces nadie puede ser dueño de la verdad porque nadie puede ser dueño de una distancia. La distancia no es un parámetro para apropiarse. La verdad es una distancia entre lo que creemos y lo que existe. Entonces, dijimos que las flechitas eran testimonios, ¿verdad? Testimonio completamente fraudulento, testimonio completamente certero. Pero con toda esta melange que uno descubre acá, me he dado cuenta que hay lo que existe algo así como un conjunto intersección. ¿Se acuerdan cuál era el conjunto intersección acá? Conjunto intersección es ese que está ahí en el medio. Entonces, la mayoría de los testimonios ovni que yo veo, pero por no decirle el 100%, es de ese conjunto. Es decir, donde la gente vio algo realmente y cada uno, consciente o inconscientemente, porque su subconsciente se lo dicta, porque cree haber visto otra cosa o porque quiere sus 15 minutos de fama, le mete su condimento personal. Incluso los pilotos. Entonces, todo esto que vemos arriba, de que apareció de a uno y en flotillas, no es cierto porque yo lo vi. Esto de que tenía un rayo luminoso que iluminó la superficie del río, no es cierto, es todo condimento. Y que trepó abruptamente y desapareció en segundos, también es condimento. Ojo que el condimento puede ser tanto del testigo como del periodista amarillista que hizo la nota. ¿Se acuerdan de José de Ser? Cómo lo llevaban agarrando ahí en la capilla del monte, ¿se acuerdan? Me lleva, decía, lo agarra, y el otro lo filmaba. Ahí está, el condimento de fantasía que le agregan, ¿no? La respuesta a este caso yo la tendría 10 años después que vi esa bola de nieve que se nos paró ahí, que yo le hacía seña con... Me tocó estar en Dallas, Texas con el Pampa, y estuve más o menos 3 años y medio allá, he volado con gente muy interesante, este es el general Stafford que voló en Géminis 9, Géminis 10 y Apolo 10 y Apolo Soyuz con los rusos en el año 75, y visitaba a un amigo de muchos años, Jeff Hoffman, que yo lo conocía desde Paraná cuando lanzaba globos con el proyecto Galaxia 70. Él ponía telescopios en globos, bueno, y en el año 78 salió elegido como el primer grupo de 38 astronautas para el transbordador espacial. Acá estamos con Bárbara, la señora, la Universidad de Purdue, donde se recibió, la oficina típica de un astronauta. Y acá lo vemos en la bodega con Dave Briggs, que falleció en un accidente de carreras aeronáuticas un fin de semana. A partir de ahí, la NASA prohibió que los astronautas corrieran carreras los fines de semana, porque le sale $10 millones preparar al hombre para que se mate en un avión ¿no? Pero lo importante es que mientras visitábamos el centro de Houston, acá estamos en el control de misiones, donde hacen los trajes, la cámara de vacío para los guantes, etcétera. Hicimos ahí una entrada
manual con el simulador, y acá está Jeff con la palanca que maneja el brazo mecánico para poner cosas dentro de la bodega. Pero ¿por qué les traigo esto a colación? Porque en ese contexto de visita yo le digo, mira, Jeff, yo viví esto hace 10 años y nunca nadie me dijo qué era. Yo bajé, por lo menos tengo el mérito de bajar y decirle a la gente, señores, esto tiene que ver con cohetería, me parece que viene por ahí la mano. Pero nunca supe qué es. Entonces me dice, mira Rubén, yo no te puedo decir qué exacto fue, pero te voy a poner en contacto con la persona que te va a decir exactamente qué es. Y me puso en contacto un hombre alto de bigote que se llama James Oberg. Ahí nos conocimos y empezamos una amistad que sigue hasta hoy en día. Él publicó en la revista Fate en el 83, acá está también el hipervínculo, este artículo, porque él trabajaba en todo el tracking, digamos, orbital. Entonces veían que salían misiles de la zona de la Siberia y nadie sabía de dónde salían. Porque apuntaban los satélites americanos a la zona de Baikonur y veían que no había ningún fogonazo de ningún despegue, pero sí veían que habían encendidos de últimas etapas en el Océano Pacífico frente a Chile. Entonces en el artículo que él escribe, dice, uno de los más espectaculares y ampliamente testimoniados apariciones de ovni en los recientes años ocurrió en la tarde del 14 de junio del 80. En su primera fase fue ampliamente vista en Rusia Central. Después, en su segunda fase, el ovni apareció 1 hora más tarde sobre Sudamérica, a las 7 de la tarde en la hora argentina, donde fue visto en 5 países. Efectos fisiológicos y avistamientos de ocupantes de pequeñas naves de patrulla estaban en registros en Moscú. El señor Allen Heine del Center para UFO Studies llamó a la fase argentina una de las más asombrosas en años. Ese es mi ovni. Y acá el señor Siegel observó pánico en las calles a medida que una señora de edad, para no decir una vieja, gritaba que había llegado el día del juicio, mientras los hombres eran dirigidos a refugios antiaéreos en estar aparentemente enfrentados a un ataque nuclear americano. Fíjense todo lo que produjo eso. Díganme si no es importante que el ser humano sepa qué es lo que está viendo, porque en base a lo que uno sabe lo que es, o se tranquiliza o se preocupa en serio, ¿no? Pero bueno, yendo al registro de lanzamientos que tenemos en Cefae, después corroboramos lo que nos decía Jim Oberg. El 14 de junio del 80, desde la base Plese, a partir de allí, como era secreta y los americanos no sabían dónde estaba, fíjense ese solo año la cantidad de lanzamientos que ha habido desde Plese. Acá está, tenía una órbita de inclinación 67 grados y cayó finalmente el 24 de mayo de 2013. Esta fue la última etapa que me dio el susto de mi vida y me hizo alumbrarle con una linterna. Y este es el satélite espía que estuvo durante 33 años espiando a los hilos de los Minuteman norteamericanos para ver si despegaban. Porque son satélites de early warning, como pueden leer acá. Alerta temprana. O sea, en un contexto de bipolaridad, donde para los que hacían el planeamiento militar conjunto todos los años era re fácil, porque aquellos tienen los misiles allá, nosotros acá, si aquel dispara, yo disparo. Cuando se cayó el muro de Berlín, los mismos analistas del Pentágono no sabían qué hacer, porque se les desarmó todo el planeamiento militar conjunto, ¿no? Lo único que hacían era cambiar la fecha, el resto era todo corte y pegue del año anterior. Así que cuando se desmorona todo esto, se les empiojó un poco. Pero fíjense que pudimos ver esto y sabemos exactamente qué fue lo que produjo ese ovni que se le vino de frente al avión de LAN Chile y se le puso a la altura del ala y después despegó abruptamente y todo ese condimento de punto de intersección. Tenemos más casos que involucran a pilotos. En la revista Aeroespacio hemos habilitado una solapita que dice fenómenos aeroespaciales precisamente aquí, y cuando ustedes hacen clic allí van a ver un enigmático que es del año 72. Después de 45 años, este caso no había sido resuelto. Se trató simplemente por los dibujos que hicieron los pilotos de gendarmería en este caso, se ve perfectamente la dispersión de un gas de sodio o de bario para experimentos ionosféricos. A mí me tocó verlos desde Paraná. Es impresionante, pero hasta 700, 800 kilómetros de distancia, en una noche muy, muy despejada, se veían estas nubes ionizadas. Y lo más interesante es que lo resolvimos con un dato de internet. Ustedes van a decir, ¿cómo? Aunque les parezca insólito.
Está la Enciclopedia Británica y está la Enciclopedia Astronáutica, que es casi lo mismo que la Enciclopedia Británica, de todo lo que se lanzó en el mundo. Cada lanzamiento del chamical nuestro lo tienen chequeado ellos, con fecha y con hora de lanzamiento. Yo estoy preguntando al Museo de Tecnología Aeroespacial a ver si Verónica, que es la actual directora, tiene la hora de lanzamiento para corroborar, pero está ahí y lo tienen ahí, todas las horas de todos los lanzamientos del mundo. Entonces, cuando vemos que esta gente empieza a ver ese despliegue a las 20:30 hora local, y la Enciclopedia Astronáutica, que tienen que simplemente www.astronautics.com, dice que esa noche, el 2 de noviembre, a las 23:28, o sea, a las 20:28, 2 minutos antes despega un cohete Rigel con una nube de bario. ¿Hace falta alguna prueba más? Vieron exactamente eso. Se vino hacia, ven, acá está con la escala de Google Earth en 3 dimensiones. Acá pusimos un transportador transparente. Fíjense, juzguen por sí mismos. Este es el documento desclasificado de Gendarmería donde dice que lo vieron a 25 grados sobre el horizonte y con rumbo 320. O sea, acá tienen la brujulita exactamente hacia el noreste. Exactamente hacia el sector de cielo donde debería estar la única vedette que había esa noche en todos los cielos del mundo. Porque no todas las noches pasa algo interesante en el planeta. Pasan semanas enteras en que no pasa nada. Ustedes vuelan en todos los vuelos comerciales nocturnos y a lo sumo ven una lluvia de meteoritos, otros tráficos, nada más. Ahora hay unas cosas raras que salen por encima, unos mismos que se llaman los sprites, que es un nuevo fenómeno meteorológico, pero no pasa nada. Ver esto de golpe en una noche, para estos gendarmes tiene que haber sido sin duda algo terriblemente extraordinario, porque no estaban tampoco familiarizados con la actividad espacial de Fuerza Aérea. Si ustedes hacen clic en Cefa Informa, van a ver la segunda página nuestra, que están las próximas actividades de difusión, historial de difusión, y acá los 3 informes que hemos publicado a partir desde que nos hicimos cargo acá, ¿no? Si hacen clic específicamente en 2017, la portada, con las firmas, toda la estructura, van a ver un caso que tiene mucho que ver con pilotos también, pero en Puerto Rico. Esto cuando estuvimos en Francia, el instructor me pidió que se los resuelva porque hacía años que no lo podían resolver. Y me dio este y 2 casos más, de los cuales 2 ya los hemos resuelto y 1 lo estoy resolviendo este año. Uno de los 2 que hemos resuelto es el caso del ovni infrarrojo de Aguadilla, que se los ve como 2 cositas ahí volando juntas. Yo los interpreto como 2 faroles chinos con forma de corazón. Al principio están atados los 2 y como se ve en mucha parte del video un solo objeto, eso los confunde mucho a los ufólogos internacionales que han tomado este caso para resolución. Nosotros acá cuando vemos que los humanos se casan de a 2 y tienen forma de corazón, bueno, ¿qué algo más emblemático que 2 corazones volando juntos? Y empiezo a hurgar en internet y me doy cuenta que efectivamente se venden de a 2 los faroles chinos con forma de corazón, con un banner acá en el medio con las iniciales de los recién casados. Incluso con el tema de Harry Banda 1978, Love is in the Air, ¿se acuerdan? O sea, evidentemente, si hacemos caso a Guillermo de Ockham y pensamos que los terrícolas se casan de a 2, antes que pensar en 2 naves arquilianas, creo que debería ser la hipótesis más plausible. Y lo publicamos, averiguado todo el metar de ese día, todas las condiciones meteorológicas. El viento soplaba del este-noreste. Esta es la zona del aeropuerto Hernández de Aguadilla, de Puerto Rico, y aquí es donde se filmó al ovni. Fíjense de dónde viene el viento. Acá casualmente hay un lugar que se llama Villa Montana, Beach Resort, y una de las cosas que más confundió a los investigadores es que el ovni por momentos se vuelve difuso, la señal infrarroja se vuelve difusa. En un momento él dice que el camarógrafo del bombardier le pone zoom a la cámara, entonces queda el océano nomás como fondo. Entonces el ufólogo, ¿qué dice? Se metió abajo el agua. Ahora, está volando a la misma velocidad angular, en un medio 800 veces más denso, pero para acomodarle las cosas al camarógrafo, aceleró abajo el agua para mantener la misma velocidad angular. Primer problema físico bastante difícil de tragar. Pero al margen de eso, él dice, porque también se lo ve en tierra pasando detrás de árboles. O sea, cuando la imagen se vuelve difusa para este señor es porque lo tapan los árboles. Empecé a ir cuadro por cuadro, despacito,
Miren, estos son los árboles. ¿Alcanzan a verlos? Acá estas manchas. Acá está volando sobre un descampado. Y sigue estando difusa la imagen. O sea, hay otro elemento distinto a objetos que pasan por adelante del ovni que están haciendo difusa la imagen. Si uno lee el METAR, va a descubrir que la capa de nubes estaba a 3.000 pies y el avión está volando entre 2.800 y 3.100 pies. ¿Qué quiere decir eso? Que hay momentos en que la panza de la nube pasa frente a la cámara infrarroja y hace que se pierda temporariamente la imagen infrarroja. Eso es pensamiento deductivo. Y acá lo que hemos hecho es demostrar a la gente dónde estaba exactamente el ovni, dónde estaba el bombardier con las coordenadas que sacamos de la misma cámara infrarroja, todos los datos de altitud, y acá hicimos la triangulación, el slant range, que es lo más importante para todo cálculo, basado en un objeto de 1 metro de diámetro. Y llegamos a la conclusión de que efectivamente eran esos 2 globos de aire caliente. Finalmente, ¿para qué son necesarios los organismos de investigación y de identificación sobre todo? Básicamente hay 2 razones. La primera es generar conocimiento sobre identificación aeroespacial, desarrollando y difundiendo métodos que permitan separar con eficacia y rapidez lo ordinario de lo extraordinario. De esta forma podemos explicar con el mayor grado de certeza aquello que a primera vista no parezca tener explicación. Puede ser de mucha utilidad esto, aunque les parezca mentira, tanto para organismos gubernamentales o no gubernamentales, para instituciones científicas o establecimientos educativos y de difusión. Hasta para el planetario municipal podría ser útil. Y la segunda, pero no por ello menos importante, brindar un servicio a la comunidad, publicando información confiable y auditable, para que las preguntas que se hace la gente y los profesionales de aviación tengan una respuesta certera y precisa. De lo contrario, ¿qué va a pasar? Se deja a los periodistas sensacionalistas y a los grupos de aficionados el rol de ser los únicos que ofrezcan respuestas. Y generalmente las respuestas de los grupos de ovnis no son del todo episteme, por decirlo suavemente. Y como reflexión final, recuerden, no utilizar métodos de descarte con parámetros subjetivos, esto no. En cambio, utilizar un método científico, identificar la naturaleza de los objetos para ver de acuerdo a sus propiedades cuáles van a ser sus efectos y no al revés, como planteaban nuestros hermanos trasandinos. Identificar es entonces a lo único que hay que apuntarle, porque todo lo demás viene por añadidura. La primera hipótesis, que siempre sea de más simple a más compleja, o sea, piensen primero en OVIs, objetos identificables, de lo más simple a lo más complejo, y nunca van a fallar. Y además otras reflexiones, cuando el ser humano, independientemente de su nivel profesional, ve cosas que están al límite de la visión, la mente, aunque les parezca mentira, completa la información faltante recurriendo a la imaginación, especialmente cuando se da la convergencia de 2 o más factores extraordinarios en un mismo tiempo y espacio. El wishful thinking, la ilusión, ¿no es cierto?, produce un placentero bloqueo, de alguna forma, que nos impide dejar que la evidencia hable por sí sola, y en cambio nos cambia la motivación de resolver por la de empujar la evidencia hacia nuestra hipótesis favorita. Y ha pasado en miles de casos. El caso del globo Mogul en el año 47 dio origen a lo de Roswell, porque 30 años después, 2 ufólogos mezclaron las fechas. Lo de los maniquíes, porque decían que durante el 47 recogieron cuerpos, y nada que ver. 9 años después, a partir del año 56, empieza el proyecto Excelsior y el proyecto High Jump, en donde lanzaban desde aviones maniquíes que se le quebraban los dedos y los volvían a usar. Y los paisanos decían, tienen 4 dedos. Claro, porque eran maniquíes reusables, que se le rompían los deditos. Entonces, pero eso ocurrió 9 años después. Se le preguntan a los testigos que ya estaban octogenarios y confundían también las fechas. Entonces, al mezclar la fecha, ahora, lo de los maniquíes, ergo, cadáveres extraterrestres, fue en el 47 durante las chapas y los pedazos de Miller de los globos Mogul. Mogul era un proyecto ultra secreto. Cuando un general de la USAF sale diciendo que era un globo meteorológico, ahí estuvo la única y verdadera encubrimiento. No era meteorológico. Era un proyecto de una universidad hecho con la USAF, cuyo objetivo era poner en la estratosfera bien alto orejas, eran 9 orejas gigantescas que escuchaban posibles detonaciones para ver si los soviéticos ya habían desarrollado la bomba atómica. Por eso dijeron globo meteorológico. Pero ahí es donde está la verdadera. Otro caso también es el video de Aguadilla, que lo acaban de ver, en donde se empuja la evidencia. No, eso no puede ser que esté tapando la nube a la cámara infrarroja. El bicho se metió abajo el agua. Y después, para cómo sale, y se reproducen 2.
con una velocidad reproductiva que podría poner verde de envidia a un criador de pollo, ¿no? Pero bueno, el caso de la firma fotocopiada de Truman. El presidente Truman una vez manda una carta a uno de los abuelos de Bush y uno de los ufólogos modernos dice que el proyecto Majestic 12, donde estaban todas las cosas de ovnis secretas, ¿no es cierto?, todas las conspiraciones más grandes, era un documento completamente falso, desde la primera hasta la última página. Entonces, para hacerlo parecer como verdadero, ¿qué hacen? Le ponen una firma de Truman. Y Richard Haynes, físico, ufólogo, perdón, Stanton Friedman, me confundí. Stanton Friedman, ufólogo, físico, con todas las chapas, los diplomas, quiso demostrar que Majestic 12 era auténtico y en una conferencia, así con todos los científicos, dice, ven que la firma, yo la pongo arriba de esta otra firma de Truman, de una carta a Bush, y son exactamente idénticas. Efectivamente, no había ni un píxel de diferencia. Sin saber, como físico, que le falta años luz de detective forense, no hay una firma igual a la otra. Cualquiera de ustedes agarre 100 hojas A4, póngalas sobre una mesa y llenen las hojas A4 de firmas. Van a poder hacer 110.000 firmas aproximadamente. No van a encontrar una igual a la otra. Son como los cristales de nieve. Y esta gente, como vio que no había un píxel de desviación, la da como auténtico a todo el documento. El 98% de identificados es una cifra que nos está diciendo algo muy importante que muchos ufólogos parecen desconocer. Y esto va precisamente a esa historia de 98 versus 2%. Lo que dijimos ahí en Chile, que todo líder de organismo destinado al estudio de estos fenómenos es libre de imprimirle a su organismo el rumbo que considera apropiado, si estudiar y responder por todo o quedarse enfocado ad eternum en ese 2% supuestamente inexplicable. O sea, cada líder tiene el derecho, por liderazgo, de tocar la música que quiera. Pero ojo, yo puedo elegir darle respuestas a todo y es un trabajo. O encerrarme y hacer un onanismo intelectual, disculpando la expresión, a puerta cerrada y no decirle a nadie nada, es otro trabajo. Que generalmente no hay trabajo porque no hay mucho para hacer. Y por eso se fueron desvaneciendo el proyecto Libro Azul, el proyecto Grudge, Majestic 12 y todo lo que vino después. La Gaypan antes se llamaba CEPRA y también se disolvió no por falta de ovnis y por falta de testimonio, por la forma en que habían encarado esto. Nosotros encaramos esto por el lado de los identificables, hacernos fuertes en todo lo que existe y por ello estar en mejores condiciones de separar lo ordinario de lo extraordinario. Si ustedes tienen que mandar su auto a un mecánico que tiene 2 autos y a uno que tiene 98 autos por año, ¿a cuál de los 2 mecánicos se lo van a mandar? Entonces, si no apuntamos a brindar un servicio público, resolviendo y difundiendo todos los casos y además difundiendo el método utilizado para que los contribuyentes lo puedan auditar en su casa y ver que no estamos vendiendo gato por liebre, entonces no vamos a comenzar a transitar el siglo XXI como un organismo creíble. Esto es aplicable a organismos del Estado, no a grupos de ufólogos civiles, privados, que pueden hacer lo que quieran. No obstante ello, hay muchos ufólogos que están de alguna forma asimilando estos métodos y viendo cómo de alguna forma intercalarlos dentro de su idea para dejar un poco de preservar el misterio y en cambio resolverlo. Por otra parte, el analizar y resolver el 100% de las denuncias no solo enseña a separar lo ordinario de lo extraordinario, como dijimos recién, sino que la misma presión de tener que resolver casos difíciles nos ha obligado tarde o temprano a incorporar métodos y herramientas que permitieron desarrollar en forma natural una nueva capacidad, la de poder identificar elementos aeroespaciales. Una capacidad que antes sencillamente no teníamos. El profundizar en el estudio de los OVNIs, los IFO sería en inglés, no significa transformarse en un escéptico o un negador a ultranza, ¿no es cierto?, sino en un conocedor profesional de todas y cada una de las posibles causas, ¿no es cierto?, que generen testimonios mal interpretados por la gente, sean estas naturales o tecnológicas. ¿Recuerdan el tema de el agujero de gusano por donde venía a contactarse con nosotros y el video que vimos? Entonces, en eso tenemos que específicamente especializarnos. Y yo he inventado la frase, para ser un buen ufólogo, primero entonces hay que ser un muy buen ifólogo.
para que no se nos escape absolutamente ninguna de las causas raras, lo que yo llamo los obis complejos, los ifos complejos. Y ya sobre el final de esta exposición, siempre apuntar a lo que nos decían los romanos: feliz aquel que puede conocer las causas de las cosas, ¿no es cierto? Acá escrito en latín. Cuando vean una marca en el terreno y crean que es de un meteorito, no encuentran nada con qué compararlo, busquen en otros planetas, seguramente van a encontrar algo con qué compararlo. Busquen siempre las evidencias físicas para poder sustanciar su hipótesis. Y obviamente si alguno lo llama porque dice que cayó un plato volador, primero piensen si no es una chatarra espacial, estudien de cuál de los vehículos de tecnología propia puede estar hecho. Cuando alguien le dice, vení que en la Sierra del Pajarillo hay una mancha de un ovni y todo el mundo dice que el calor vino desde arriba, bueno, hay que ir al lugar, caminar entre la carbonilla y descubrir mediante plantitas desde abajo quemadas que el fuego vino de abajo. Y finalmente, permítanme rendir un brevísimo homenaje a los dos creadores de la única serie animada que durante décadas ha enseñado a millones de niños y jóvenes a utilizar el razonamiento deductivo para que aprendan a sentir el placer de resolver el misterio en lugar de preservarlo. Eso es todo hasta acá, nada más, y por la atención que han prestado, realmente muchísimas gracias.